Bienvenidas y bienvenidos a Entre las dos orillas, un podcast creado por la Asociación Euskadi Cuba que junto a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible pretende dar a conocer dentro y fuera del movimiento de solidaridad con Cuba un proyecto realmente especial. El programa humanitario Operación Milagro, desarrollado en Argentina desde el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Así, a través de las voces de sus protagonistas, podremos conocer de primera mano todo lo que supone y ha supuesto la implementación de este programa en Argentina, cosa que os adelanto desde ya no es poca cosa. ¿Qué pensarías si te digo que en mitad de la ciudad de Córdoba, en Argentina, existe un lugar donde la gente sin recursos puede ir a chequearse la vista y ser operada de manera totalmente gratuita en caso de necesitarlo para recuperar la visión? Un lugar que ha ido creciendo y gracias al trabajo militante de decenas de voluntarios y voluntarias, hoy cuenta, además de con la clínica oftalmológica, con una óptica donde se gradúan anteojos que después serán donados a las personas que los necesitan. Una radio comunitaria autogestionada por jóvenes activistas. Una segunda planta que funciona como hospedaje para quienes vienen desde otros lugares del país a operarse y no tienen dónde alojarse hasta la revisión posquirúrgica, que además cuenta con una sala polivalente donde personal voluntario ofrece apoyo escolar a los niños y niñas del barrio 2 tardes por semana y donde también se implementa el programa de alfabetización Yo sí puedo para personas adultas. Una cocina que alimenta diariamente a todo el personal médico y voluntario y hasta tiene un pequeño huerto urbano en la azotea. Pues este lugar existe, así que si quieres conocerlo, quédate con nosotras. A lo largo de esta serie de podcast abordaremos diferentes conceptos y temáticas, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el fortalecimiento comunitario, la cooperación sur-sur y el empoderamiento del pueblo a través del trabajo en red. Así que, para empezar, ¿qué tal un poquito de contexto? Seremos como el Che es un lema, una consigna grabada a fuego en el corazón del pueblo cubano. Así que no es casualidad que este centro que hoy les presentamos lleve su nombre. De esta manera, aquí en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Córdoba, Argentina, late un pedacito del pueblo y de la isla de Cuba. De entre las múltiples áreas de colaboración solidaria desarrolladas por Cuba con otros países, la sanitaria es una de las que mejor expresa este espíritu. Hoy existe colaboración médica cubana en más de 75 países, sin duda una de las más importantes expresiones de solidaridad entre los pueblos del sur. Dentro de esta colaboración médica sur-sur y en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas, surgió en el año 2004 Operación Milagro, un programa humanista pensado y gestionado por la República de Cuba, que ayuda a personas con escasos recursos a solucionar distintas patologías oculares y gracias al cual ya han recuperado la visión más de 6 millones de personas en toda Latinoamérica. En Argentina, el programa Operación Milagro es implementado desde el año 2005 por la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, sumando ya más de 50.000 personas operadas de forma totalmente gratuita y satisfactoria gracias al trabajo voluntario y en red de cientos de activistas. Habiendo pasado por diferentes etapas, actualmente se desarrolla en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara mediante la estrategia de pesquisa activa, llegando así a las personas más humildes del país, a quienes se les ha negado el derecho a la salud visual. Este espacio es, al día de hoy, para muchas argentinas y argentinos, la única esperanza de recuperar la visión y con ella su autonomía. En definitiva, recuperar su dignidad y su vida. Un centro al servicio de quienes luchan por un mundo mejor, porque la solidaridad es multidireccional y no consiste en repartir lo que sobra, sino en compartir lo que se tiene. Y lo mejor de todo, que su proyección es seguir creciendo, seguir vinculando internacionalismo y solidaridad,
seguir poniendo al servicio del pueblo organizado estas herramientas de salud y educación. Un espacio del pueblo y para el pueblo. Para profundizar un poco más en todo esto, hoy contamos con la doctora Dailín Cárdenas Chacón. Ella es médico especialista con 2 especialidades, general integral y oftalmología. Además, es profesora auxiliar e investigadora agregada del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, de La Habana. Y en este momento se encuentra cumpliendo misión internacionalista como asesora del Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara. Dailín, ¿podrías explicarnos brevemente qué es Operación Milagro? Bueno, Operación Milagro, digamos que es un programa que surgió en el año 2003-2004 por idea de los comandantes Fidel Castro Ruz y Chávez. Surgió como una idea porque, en primer lugar, surgió, yo sí puedo decir, la alfabetización a aquellas personas que siendo adultas no sabían leer ni escribir. Luego se dieron cuenta de que estas personas no podían aprender a leer y escribir porque tampoco tenían buena visión, y de ahí se dieron cuenta que tenían cataratas y pterigium. Por tanto, surgió la idea de hacer la Operación Milagro, que sería la cirugía de estas personas que no tienen recursos, que son pobres y no tienen acceso a la medicina, y también como una forma de contribuir a disminuir la ceguera en los pueblos de Latinoamérica, porque inicialmente Operación Milagro surgió como una idea para Venezuela, pero después se fue extendiendo hacia los otros pueblos de América Latina e incluso de África y Europa. Por tanto, digamos que el programa Operación Milagro fundamentalmente se basa en hacer las cirugías de catarata y de pterigium como una forma de resolver o disminuir la ceguera por estas enfermedades que pueden ser tratables, y la ceguera puede ser, la falta de visión puede ser recuperada una vez que estos pacientes son operados. Por tanto, aquello fue todo un movimiento. A partir del 2005 muchos pacientes fueron a Cuba a ser operados inicialmente, hasta que se logró establecer centros oftalmológicos en Venezuela. Por supuesto, Venezuela fue la mayor de las operaciones milagros que se realizaron, y a partir de ahí otros países como Bolivia, el propio Argentina, Ecuador, es decir, hubo muchos países que se sumaron a esta. Tenemos también Uruguay, tenemos Haití, que también estamos ahí desde el 2005, y bueno, otros países de África como Angola, y bueno, pues hemos básicamente desde el 2005 desarrollado esta labor en estos países de manera totalmente gratuita para los pacientes que acuden en busca de este servicio y de este milagro que es el recobrar la visión. Como ya hemos comentado, actualmente te encuentras en Argentina como asesora de Operación Milagro, pero esta no es la primera misión internacionalista en la que participas, ¿verdad? Sí, bueno, mi primera misión internacionalista fue en Angola desde el 2008 al 2012. Ahí estuve también como oftalmóloga en un hospital público, Maria Pia, en la capital, en Luanda. Y bueno, allí también hacía funciones asistenciales y funciones de cirugía, hacíamos guardia, y además fui la jefa de brigada durante 2 años en esa misión. Luego estuve también en Haití en el año 2020, aproximadamente 9 meses, también cumpliendo funciones de Misión Milagro en el Hospital La Renacén, en el HCR La Renacén, en la capital, Puerto Príncipe, y también cumplía funciones de asesora, es decir, más bien de organización igual del hospital en términos de asistencia y cirugía. El Hospital La Renacén en ese caso tenía también otras especialidades añadidas, entonces ahí teníamos rehabilitación, fisioterapia y rehabilitación, y teníamos también gastroenterología, además de la Misión Milagro propiamente dicha. Y bueno, en estos momentos acá serían 3 misiones internacionalistas las que he cumplido hasta ahora. Además de Operación Milagro, Cuba lleva a cabo otras misiones internacionalistas como Misión Colaboración o el contingente Henry Reeve.
cuya brigada médica brinda ayuda humanitaria en caso de desastres naturales o epidemias de manera totalmente altruista y solidaria. Pues bien, hay cierto grupo de personas que a través de las redes y medios de comunicación se dedican a lanzar el mensaje de que los médicos y médicas cubanas que participáis en estas brigadas lo hacéis de manera obligada o incluso se atreven a decir que trabajáis en condiciones de semiesclavitud. ¿Podrías hablarnos de esto desde tu experiencia personal? Sí, claro. En realidad, desde el triunfo de la revolución, uno de los perfiles o digamos de los principios de nuestra revolución es la solidaridad y el internacionalismo y también el voluntarismo. Es decir, no hay nada que se pueda hacer que sea obligatorio. Para nada las misiones médicas constituyen una obligación del médico, no está en ningún estatuto y no te lo piden, es decir, no es un requisito para nada indispensable dentro de los médicos en Cuba. Existe la colaboración médica como institución que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública y bueno, por supuesto con los lineamientos del partido, porque hay que cumplir con los principios de nuestra sociedad socialista y del partido. Por tanto, todo lo que todas las solicitudes que se hacen son a manera voluntarias. El médico que quiera se puede anotarse en una especie de listado y dar su disposición. Tú das tu disposición y tu disponibilidad para que te llamen para donde sea. Entonces, se hace la selección dependiendo del lugar, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la experiencia, dependiendo de los requisitos del país que estés solicitando y a partir de ahí, ya que tú estás en una lista o digamos que has dado tu disponibilidad, porque eso se hace incluso de manera colectiva, es decir, se hacen reuniones en las diferentes instituciones donde los médicos o el personal de salud, porque no solamente son los médicos, que quieran y que estén disponibles, pueden anotarse o pueden dar su disponibilidad colectivamente y ya se sabe que existe un grupo de personas que están disponibles para cumplir las misiones internacionalistas. Y a partir de ahí, Colaboración Médica realiza sus solicitudes y pues estas personas son seleccionadas, tratando siempre de no repetir la misma. Por tanto, por ahí está el principio es decir, que no es obligatorio para nada. Luego, también Cuba vela mucho porque las condiciones de vida de estos médicos internacionalistas o profesionales de la salud tengan al menos mínimamente unas condiciones de vida que estén acorde también a los lugares donde están. Recuerdo cuando fui a Angola que eso era uno de los requisitos indispensables de la colaboración en Angola. Es decir, que no podíamos estar en malas condiciones, al contrario, se exigía que el país que era el que nos iba a recibir tuviera las mínimas condiciones, no vamos a decir lujo ni mucho menos, pero sí las mínimas condiciones para que estos profesionales tengan una vida digna en el lugar donde están. Entonces no es para nada una obligación ni es para nada una esclavitud. Se sabe que existen los condicionamientos con los cuales acudimos, tenemos la voluntariedad de acudir, pero además, por encima de todo, también tenemos el principio de que vamos a ayudar a esas personas. ¿Sí? Vamos a ayudar a esos pacientes y a esas personas de esos países que no tienen acceso libre a la salud o vamos a ayudar a determinadas, erradicar determinadas enfermedades como cuando estaba la epidemia del ébola o cuando la epidemia del cólera. Es decir, sabemos en qué condiciones vamos a ir y a qué vamos a ir. Entonces, dependiendo de ello son las condiciones de vida, pero siempre se trata de que tengan el mínimo indispensable para poder realizar la actividad a la que fueron designados. Y bueno, nada, ellos tienen muy presente, mi familia tiene muy presente de que yo siempre me ha gustado salir de misión, ya no es una cuestión de obligación, es que me gusta dar la mano, me gusta ser solidaria, me gusta ayudar, me gusta construir. Así es que, nada, no tengo problema en cumplir las misiones internacionalistas. Siempre y cuando la familia tenga salud, estaré yo cumpliendo las misiones internacionalistas. En la mayor parte de las colaboraciones médicas que se establecen desde Cuba hay acuerdos gubernamentales, que vienen a ser acuerdos Estado-Estado. Pero el caso de Argentina es característico y diferente porque el Estado argentino no está involucrado en esta misión. ¿Cómo estás viviendo tú esta diferencia en cuanto a tus experiencias anteriores? Bueno, sí, es una diferencia bastante diferente, por decirte de alguna manera.
porque en todos los lugares donde yo he estado siempre ha sido una brigada médica cubana. Por tanto, yo he convivido con la brigada médica cubana. Aunque la brigada médica cubana haya estado o no conviviendo con las personas propias del país a donde he estado. En este caso estoy yo sola, eso me resultó un poco contradictorio porque bueno, no es la costumbre de que haya un cubano dentro de toda la misión. Luego cuando llegué acá me encontré de que había un entusiasta grupo de jóvenes acompañados por Claudia, que en este caso es la presidenta de la fundación, dirigiendo desde su posición, pero los jóvenes eran los que estaban también embuidos en toda la actividad y que habían abrazado de una manera increíble la Misión Milagro y digamos los principios cubanos de la forma de trabajar de Operación Milagro. Por tanto, me inserté en ese equipo juvenil y un poco que hemos hecho actividades de todo tipo, así que ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy diferente a todas las anteriores porque además el hecho de ser la asesora del centro oftalmológico conlleva una responsabilidad no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista político y de lo que yo represento en este centro y de lo que representa Cuba para Argentina. Independientemente de que el gobierno haya abrazado o no, que en este caso no lo hizo, la Operación Milagro como tal. Pero aún así cumplimos con todas las funciones tal y como está diseñada la Operación Milagro. Es decir, trabajamos bajo el principio de la pesquisa, hacemos pesquisa activa cuando vamos a las comunidades, hacemos pesquisa pasiva cuando el paciente acude acá espontáneamente y realizamos todo el proceso preoperatorio en el caso del pterigium y la catarata, realizamos las intervenciones quirúrgicas y después el seguimiento postoperatorio. Es decir, bajo todos esos principios que rigen la Operación Milagro, para lo cual fue creada, así es como se funciona. Y para mí fue una gran sorpresa encontrarme que esos jóvenes amaban tanto a Cuba, que ha sido un baluarte de formación para ellos y además de formación para el resto de los compañeros argentinos que trabajan acá en el centro oftalmológico. Por tanto, un poco que ha sido una experiencia muy bonita. He trabajado mucho también porque al no tener una brigada médica cubana, pues entonces prácticamente todo lo que significa la organización, la coordinación, sale un poco del eje de la asesoría propiamente dicha, de los conocimientos y la experiencia que la propia especialidad me ha aportado y además que me ha aportado las otras misiones. Un poco que para tratar de movilizar todo lo que se hace acá en el centro oftalmológico y retomar muchas de las actividades que dejaron de ser hechas por la pandemia. Sí, fueron 2 años de pandemia donde el centro oftalmológico, por supuesto, como toda institución de salud, tuvo que disminuir su atención e incluso en algunos periodos abolirla, al igual que la cirugía de catarata. Por tanto, fue retomar toda esa actividad quirúrgica, toda la actividad asistencial, volver a diseñar formas de trabajo que nos dinamizaran un poco todo el quehacer del centro oftalmológico, captar nuevas personas para que puedan acudir acá y trabajen con nosotros de manera voluntaria, porque como quiera que sea, se requiere de todo un personal para realizar esta labor. Así es que ha sido todo eso junto, muchas experiencias, muchas emociones también, y bueno, me considero una más dentro de esta gran familia que es el centro oftalmológico. En Cuba, la salud es un derecho social inalienable de todas las personas y el Estado garantiza que sea accesible, gratuita y de calidad. Supongo que ya no, pero las primeras veces que saliste de Cuba como internacionalista, ¿te sorprendió que hubiera gente que no tenía derecho a la salud? ¿O cómo viste el tema de la accesibilidad y la atención en comparación con lo que habías vivido hasta entonces en tu país? Claro, sí, siempre sorprende, es decir, para nosotros es normal, todo lo que sucede en Cuba es algo normal, incluso la gente lo defiende y sabe que es su derecho, y cuando hay cosas que están mal hechas, pues la gente lo combate. Estamos hablando de Cuba, donde yo tengo derecho a ir a un consultorio médico, a un policlínico, a una guardia, a un hospital.
Pero cuando salimos de ese ámbito donde para nosotros todo eso es normal y vemos todo lo que sucede en los otros países, nos quedamos como que, wow, esto no pasa en mi país, esto ya está resuelto en mi país, esto no es un problema para nosotros en mi país. Más allá de que quizás, digamos que el desarrollo tecnológico pueda ser diferente, quizás en otros países, en los países donde yo he estado, por ejemplo en Angola, el desarrollo tecnológico o por lo menos la estructura del hospital era un poco con mejores condiciones. En Haití no era así donde yo estaba. Sin embargo, habían otros hospitales que sí tenían mejores condiciones, que eran los privados, por supuesto. Pero siempre nos queda aquello de que no solamente económicamente la persona necesita el dinero para acceder, sino que no tienes el acceso desde la cercanía de tu casa. Es decir, hay muchos lugares que son alejados, en las provincias, en los interiores, en los campos, donde no tienes el acceso, no tienes cerca una institución de salud donde tú puedas ir, acudir y resolver el problema. Digamos, si es una urgencia tienes que andar muchos kilómetros de distancia para resolver el problema. Y eso acá también es un problema, es decir, no es solamente la parte económica, sino también el acceso en cuanto a cercanía o lejanía de la institución de salud. Y eso también a nosotros nos choca mucho, porque te puedo decir, por ejemplo, en los lugares más intrincados de Cuba, en las montañas, en el campo, tienes un consultorio médico de familia. Y no solamente el consultorio, sino tienes una unidad donde puedes acceder en caso de una urgencia médica. Y ya ese hecho de saber de que, bueno, yo puedo ir al consultorio o puedo ir a la unidad de urgencia médica te da una tranquilidad. Incluso respondiendo a los intereses del pueblo, si el pueblo entiende que necesitan aquí en un lugar determinado una unidad de urgencia médica, se solicita, se pide y se hace. Es decir, siempre bajo el clamor de las necesidades del pueblo. Y sin embargo, en los lugares donde he estado no sucede así. Es decir, no se tiene en cuenta el clamor del pueblo para poder resolver este problema. Por tanto, tenemos una medicina que no es accesible económicamente, pero tampoco es accesible por la lejanía en que se encuentran estos centros de salud con respecto a la población que puede existir en el campo, en las montañas o en las ciudades más intrincadas. Volviendo al centro oftalmológico y tu experiencia en él, ¿podrías describirnos el perfil de paciente que atendéis aquí? Bueno, los pacientes que se atienden acá en estos momentos son pacientes que no tienen obra social, no tienen acceso, por tanto, a una salud, no tienen recursos. Además, hay muchos también que son personas muy humildes, que no tienen incluso un nivel educacional o un nivel intelectual elevado. Por tanto, son personas muy humildes que agradecen mucho lo que se hace acá, incluso desde el trato, ya desde que tú los atiendes con humildad, con amor, con cariño, un poco que los abraza desde su humildad, y después los operas y ellos llegan, por ejemplo, un día llegan que no pueden caminar solos, que necesitan la ayuda de su acompañante para poder andar, tropiezan con todo, claro, porque no tienen buena visión. Luego tú los operas y al otro día ya ves que es una persona cambiada, totalmente diferente, ya es una persona que le encuentras en su semblante la alegría de poder ver, de ver a sus seres queridos, de ver por dónde caminan, de ver la ropa que se ponen, de darse cuenta que a lo mejor presencialmente no tienen la mejor presencia, luego los ves al otro día que ya vienen pelados, afeitados, con una ropa diferente. Es decir, tú le ves el cambio a la persona en sí. Tú le estás devolviendo a esa persona, digamos que su autoestima y a su vez el cariño que pueda sentir por el resto de su familia. Así es que las personas se van muy agradecidas y eso para mí es el placer más grande que puede existir. Saber que uno está ayudando y saber que estas personas pueden devolver su vida social, su vida familiar, que se puedan reinsertar nuevamente a la sociedad, que puedan ser útiles una vez más y que puedan continuar su vida con la mejor calidad posible, porque la visión es muy importante, por supuesto. Así es que yo me siento muy feliz
Incluso aunque ellos no lo digan o no lo expresen, ya para mí el simple hecho de saber que estoy contribuyendo a su calidad de vida, ya por eso es suficiente y me siento muy feliz por toda la actividad que se desarrolla acá en el centro oftalmológico y los resultados que se obtienen con la misma. Luego hay otros que son, es decir, que expresan el agradecimiento de diferentes maneras y vienen acá y hacen voluntariados en diferentes áreas del centro oftalmológico. Y por ahí seguimos, otros que siguen con nexos de amistad, otros que nos invitan a su casa y entonces por ahí existen muchas formas de expresar el agradecimiento, pero solamente con saber que los estoy ayudando de esa manera para mí es suficiente. Es muy posible que tus compañeros y compañeras argentinas con las que convives, trabajas y asesoras desde el centro pudieran, por la educación que han recibido, tener una práctica un tanto elitista, en la que el médico es el que sabe y la persona a la que se atiende es la que no sabe. Parte de tu trabajo es ir modificando estas actitudes y transmitir el sentido de compartir y distribuir aquello que se tiene, en este caso, el conocimiento. ¿Cómo viven esto tus compañeros y compañeras y qué resultado estás teniendo en este campo? Sí, es bastante difícil, digamos, insertarse en esa línea, porque aunque parezca mentira y parezca increíble, ya te digo, como que para nosotros los cubanos eso es algo muy normal y muy natural, el transmitir el conocimiento, en sentarnos a conversar o a dialogar o a debatir acerca de un caso, acerca de los conocimientos. Estamos en constante evolución, en constante formación. Aprendemos desde los profesores hasta desde los nuevos estudiantes, es decir, aprendemos de todo, somos una esponja, pero a la vez también compartimos todos nuestros saberes y conocimientos. Por tanto, llegar acá y encontrar que la práctica de la medicina es diferente, es muy elitista, es muy egoísta, es muy para mí, es que no quiero tener competencia, es que no quiero enseñar a mis colegas o a mis alumnos todo, no lo enseño todo porque después puedan ser el día de mañana mi competencia, o es aquel pensamiento, digamos que voy a hacer tal proceder para que después el paciente esté mucho mejor y mucho más perfecto para darme a mí como especialista, digamos que el premio de que el paciente está perfecto. Entonces es más el ego del especialista que realmente lo que estamos haciendo por el paciente. Por tanto, desde la humildad y desde el amor que podamos transmitir, sí, a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la práctica, a través de la crítica en algunos momentos, a través de la comparación entre lo que logramos con un sistema y logramos con el otro, pues por ahí ir poniendo la semillita esa de la solidaridad, del compartir, del enseñar al colega. No hay ningún problema en que tú enseñes al colega, si al contrario lo que tú quieres es precisamente que esa persona aprenda para que pueda seguir con esos saberes y esos conocimientos para brindar su trabajo hacia la población, hacia el pueblo argentino, que es al final a los que estamos atendiendo acá. Pues un poco que esa práctica ha llevado a eso, digamos a la formación de esos valores en los colegas argentinos, que de alguna manera estos colegas argentinos que trabajan acá tienen su chispita también incorporada, porque de lo contrario no estuvieran acá. Es decir, ellos se sienten identificados con la solidaridad, identificados con la ayuda a estas personas que no tienen recursos, de lo contrario no estuvieran, definitivamente no estuvieran. Pero ya que están, pues vamos un poco a compartir un poco más esos valores, a formarlos, a moldearlos un poco más, ayudarlos a compartir lo que se hace desde el punto de vista socialista revolucionario a lo que se hace acá y tratar de formar la familia que tenemos acá en el centro oftalmológico con un poco más de los valores solidarios, socialistas pudiéramos decir, porque al final eso es lo que somos, es decir, nuestra propiedad pertenece al pueblo.
Y es lo mismo que sucede en el centro oftalmológico. Todo lo que está aquí, todo lo que se hace es a favor del pueblo, o al menos de los que se atienden acá en el centro oftalmológico. Entonces, desde esa óptica hemos ido formando y hemos ido modificando esta visión de los colegas que trabajan acá. El Centro Oftalmológico y Operación Milagro en Argentina, desde su origen, ha pasado por diferentes etapas, con grandes resultados, con dificultades, con retos. ¿Cómo ves tú el futuro de este proyecto? Bueno, el futuro es la continuidad. Es decir, esta obra ha de ser continuada, por tanto y demás la formación de ese futuro es muy importante. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del conocimiento científico, de las experiencias, así que la formación acá es integral y todo el que se suma al centro oftalmológico pasa por esta formación. En estos momentos estamos haciendo la capacitación de licenciados en enfermería y de instrumentadores quirúrgicos, precisamente para garantizar los turnos quirúrgicos que hasta el momento no hemos podido realizar para dar respuesta realmente a la demanda que tiene el centro oftalmológico desde el punto de vista asistencial y quirúrgico. Estamos entonces en la capacitación de licenciados en enfermería e instrumentadores quirúrgicos y a su vez la capacitación de los especialistas en oftalmología, es decir, los que están y los que posiblemente se sumen. A su vez también tenemos la capacitación para aquellos que son de las especialidades médicas, médicos generales, clínicos, con respecto a lo que es el perfil de oftalmología, para poder hacer las consultas prequirúrgicas y el monitoreo. Por tanto, yo más bien veo el futuro del centro oftalmológico que sea totalmente autónomo, es decir, que no tenga que depender expresamente de la colaboración cubana o del asesor cubano para poder desarrollar sus actividades, sino que incorporen las actividades y que a su vez estas queden protocolizadas todas de forma tal de que si el día de mañana no hay asesor cubano sean capaces de poder realizar toda esta actividad, que ya esté aprendida, que ya esté escrita y que a su vez continuemos la formación de ese futuro, es decir, de ese relevo. El relevo en todos los aspectos, relevo desde el punto de vista político, relevo desde el punto de vista de las habilidades que pueda tener esta persona, digamos el especialista en oftalmología o el licenciado en enfermería. Y bueno, garantizando el futuro, estas personas que puedan incorporarse, por supuesto, y a su vez continuar, es decir, el centro oftalmológico que se convierta también en una escuela, para poder hacer todo esto, es decir, garantizar el relevo, siempre hay que tener relevo. Tu lástima no sirve, mucho menos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero Aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa. Pasamos a conversar ahora con Claudia Camba. Ella es presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible y coordinadora de los programas de cooperación internacional de Cuba en Argentina, Yo Sí Puedo, de alfabetización, y Operación Milagro, de salud visual. Claudia, ¿podrías contarnos cómo surge la idea de implementar el programa de Operación Milagro en Argentina y desde cuándo es que estáis trabajando en él?
Bueno, en realidad primero surge la idea de implementar el programa de alfabetización Yo Sí Puedo en Argentina, eso fue en el año 2003, en una coyuntura donde ya se visualizaban cambios políticos en América Latina y el Caribe. Sobre todo en América del Sur se visualizaba Evo como un futuro candidato, estoy hablando de 2003 todavía, ¿no? Pero se veía un liderazgo, los movimientos sociales, se veía una posibilidad de retomar Nicaragua, una posibilidad de un cambio en Ecuador, había ganado Lula en Brasil, ya estaba fuerte Chávez en Venezuela y se avisoraban tiempos de cambios, por lo cual se propone un trabajo muy fuerte entre Cuba y Venezuela con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, y a partir de eso se nos propone tanto a los movimientos sociales de Argentina como al MST de Brasil la posibilidad de traer al país, a nuestros países, el programa de alfabetización Yo Sí Puedo como una manera de acompañar el fortalecimiento de la revolución bolivariana y en algún punto construir el ALBA desde el ALBA que no existía en ese momento, ¿no? Pero como la idea de esa unidad latinoamericana desde los pueblos. A partir de ahí traemos el programa, éramos un grupo de gente, no éramos fundación. En ese interín triunfa Kirchner, viene Fidel a Argentina y ahí empieza a plantearse, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Seguimos con esto de los movimientos sociales o intentamos que el gobierno tome el programa? Para lo cual fue la idea de Fidel, ¿no? Bueno, intentemos que el gobierno tome el programa y llevemos un poco más esto hacia un cambio más profundo político. Eso no se logró y a partir de no lograrse nace la idea de armar una fundación para que el programa pudiera ponerse en ayuntamientos, en gobiernos más pequeños que sí lo querían, y así nacemos como Fundación UMEP. Cuando surge la idea de montar la Fundación UMEP, ya existía una red de organizaciones sociales que estábamos trabajando en conjunto. O sea, nosotros primero éramos un grupo, pero un grupo que se articuló con ONGs y con movimientos sociales. En Jujuy estaba la ONG Juanita Moro, que estaba alfabetizando masivamente. En Buenos Aires todos los movimientos sociales, todos, y algunos sindicatos tomaron el programa. Y en el sur lo hacíamos a través también de organizaciones, sobre todo mapuches. O sea, para nosotros la fundación es una herramienta necesaria dentro de este sistema capitalista para poder gestionar recursos y llevar adelante convenios. No nos cambió la política de trabajo, fue igual antes que después. Pero bueno, necesitábamos esta herramienta para poder profundizar el trabajo, sobre todo en los gobiernos que quisieran algún acuerdo, que sí se logró. Fueron años de mucho aprendizaje, creo, para todos y todas, porque nos llevó al territorio. Yo siempre digo que Cuba, uno es solidario con Cuba y a veces hasta se abstrae de la realidad de tu propio país y de tu propio pueblo y solamente te enfocas en la solidaridad con Cuba, y Cuba nos devolvió a nuestro territorio. Yo me acuerdo que cuando nos dieron esta tarea fue una de las preguntas que me hice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer con los 5, por ejemplo? Porque estábamos en el Comité por la Libertad de los 5, ¿cómo? Y después comprendí que la lucha tiene que ser más integral y más global, y que siempre hay compañeros y compañeras, por supuesto, que se dedican exclusivamente a la lucha por la solidaridad con Cuba, contra el bloqueo y demás, pero que hay que acompañarla con otras luchas, porque de lo contrario no vamos a lograr el objetivo. Por lo cual para nosotros fue un aprendizaje yo digo que nos enseñaron a embarrarnos los pies y a conocer nuestro propio pueblo. Cuba nos enseñó. Ese fue como el gran cambio al principio. Y después había una efervescencia en nuestro país. Nuestro país había explotado en el año 2001. El pueblo había tomado la calle con un lema que era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. O sea,
con una falta de credibilidad de las referencias políticas partidarias tradicionales, y los movimientos sociales tomaron un rol protagónico, y esos movimientos tenían gestión de salud y educación, fueron muy importantes. Todo ese tejido político y social fue por el cual se implementaron las misiones en el país, y fue en el momento, creo, donde más le llegó a nivel nacional a la gente esta transformación. Eso fue como hasta el año 2006-2007. Como siempre contamos, primero los pacientes se operaban en Cuba, pero después no conseguíamos documentaciones, los pasaportes. Entonces Evo, que ya se sabía en el 2003, y por eso digo que esto empieza en una coyuntura donde iba a haber un cambio político importante en América Latina, Evo triunfa, y con él triunfa la posibilidad de unirnos para poder lograr la Operación Milagro desde otro lugar. Evo pone, en conjunto con Cuba y con Venezuela, 13 hospitales, 2 en la frontera con Argentina, y allí trabajamos enviando pacientes, colaborando con toda la coordinación hasta el año 2008. ¿Cómo surge la idea? La idea de Misión Milagro siempre fue la sustentabilidad de la misión, la supervivencia, pero para poder lograr que la misión se sustente, exista y sobreviva a cualquier cambio político, tiene que tener una base popular. Con la ofensiva brutal que teníamos de la corporación médica, no podíamos pensar como por ahí pensaron otros países que lo hicieron a nivel gobierno, empezar una misión poniendo un hospital, que hubiese sido lo lógico, pero acá no era posible. Por eso se operó la gente en Cuba, después en Bolivia, pero ya en el 2008 había condiciones como para pensar en abrir nuestro propio centro. Y así surge la idea, y así Cuba plantea este apoyo y dona todo el equipamiento y envía un grupo de compañeros y compañeras para montar ese primer centro oftalmológico que se abrió el 8 de octubre del año 2009. De ahí empezamos un trabajo de operación bastante masiva, sobre todo porque había que atrincherarse en ese centro y defenderlo, porque la corporación médica no estaba de acuerdo, si bien estaba gestionado y quienes hacían las cirugías eran médicos y médicas argentinas de sus propias universidades, pero bueno, se demostraba todos los días que se podía con muy poquito hacer muchas cosas en salud, y eso molestaba. Estuvimos allí en la clínica Junín, que nos había prestado un quirófano y un grupo de comodidades para poder atender. Estuvimos hasta el año 2014, donde nos dimos la tarea de construir nuestro propio centro. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que la misión tenía que ser algo más integral, porque también creíamos que para que se sustentara en el tiempo tenía que poder tener otro tipo de raíces, y por eso con una gran campaña se logró comprar una propiedad y construir el centro oftalmológico en el cual estamos hoy. ¿Cuál dirías que es la diferencia, o mejor dicho, quizás la fortaleza, de Operación Milagro en Argentina frente a la implementación de este proyecto en otros países en los que actualmente o ha desaparecido o ha disminuido, mientras que en Argentina, por el contrario, se sigue proyectando un futuro de ampliación? Bueno, aquí en Argentina es el único país del mundo a donde Cuba puso la colaboración o las misiones internacionalistas vía una organización que no es gobierno. Eso al principio parecía una debilidad, porque todos soñábamos con un cambio revolucionario en América Latina y con que los gobiernos se fueran hacia el alba, ¿no? Hoy les diría que es una fortaleza,
porque con la contraofensiva que hubo a toda la unidad latinoamericana, fueron cambiando los gobiernos, hubo golpes de Estado, en otros sitios los gobiernos que parecían progresistas se fueron al centro, otros se están yendo casi a la derecha, y fueron habiendo golpes muy fuertes hacia las organizaciones sociales. Como a nosotros y nosotras no fuimos avalados por un gobierno, tampoco fuimos golpeados por esos cambios, digamos. Por lo cual creo que eso hizo que nos sostuviéramos con una independencia que hoy es nuestra fortaleza. O sea, hoy creemos que este es nuestro rol, el de mantener el espíritu de los sueños de esta unidad latinoamericana y ser esa llamita del alba que sobreviva a cualquier ataque para cuando llegue el tiempo de que ese cambio sea continental. Creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Lo que pasa es que la fundación o la misión acá, tiene un respaldo popular muy grande y es el mismo pueblo el que sostiene esto. No solo el respaldo popular argentino, el respaldo popular de organizaciones de otros países que también ven en esto un ejemplo de construcción diferente, de unidad latinoamericana, de internacionalismo, de humanismo. Sin el pueblo no existiríamos, es como todo. Creo que la gran fortaleza es que el pueblo es parte de este hospital y de estas misiones. Transitamos 5 años de gobierno de derecha y fuimos viendo cómo se iban lamentablemente cayendo muchas organizaciones amigas, compañeras, y aquello, como les decía, que en su momento pensamos que era una debilidad, pasó a ser una fortaleza. Pasamos momentos duros, pero no solo en el gobierno de la derecha. Pasamos momentos duros en los gobiernos progresistas, donde ni siquiera nos ayudaron con una aguja y que nos generaba muchísima contradicción, porque decía, ¿pero esto qué es? Y eso al final nos fortaleció. Nos llevó a entender que había que construirlo desde las bases. Y hoy creo que el hospital se sustenta desde ahí. Es más, la pandemia nos fortaleció. Un momento tan duro, a donde tocamos fondo todos y todas, hizo que este hospital se llenara de jóvenes y que los jóvenes nos enseñaran otra forma de gestionar, otra forma de acercarnos a las comunidades, y creo que hoy estamos mucho más fuertes que antes. Háblanos de esa otra forma de acercamiento a las comunidades y cómo es que articuláis con otras organizaciones. ¿Cómo funciona ese trabajo en red? El centro en su momento, o sea, desde que se abrió hasta la pandemia, trabajaba sobre todo con la demanda espontánea. O sea, éramos tan conocidos y conocidas en el territorio que la gente sola venía y bueno, se atendía y llevaba todo su circuito. Había algunas organizaciones con las cuales hacíamos un trabajo de territorio, pero la demanda espontánea nos superaba, o sea, era muchísima gente. Hoy el trabajo que estamos haciendo es mucho más organizado territorialmente. O sea, ¿cómo hacemos? Articulamos con las organizaciones que están en la base, que están en el territorio. Trabajamos lo que es la formación de promotores y promotoras de salud, de referentes también y referentas que también se forman en gestión para poder ver cómo se implementa una de estas misiones en el territorio, y de manera conjunta se va al territorio, a un territorio a donde primero se hace un tamizaje desde la organización que lo lleva adelante, y luego va el equipo médico. A partir de allí, los pacientes y las pacientes vienen y bueno, empieza el circuito de atención. Esto es lo que el hospital está pudiendo hacer con el territorio. El territorio, a su vez, ¿qué hace? Bueno, muchas y muchos compañeros y compañeras de esas organizaciones hoy están articulando acá, o son médicos
Tenemos un médico del movimiento campesino que lo conocimos trabajando en el movimiento, articulando con el movimiento campesino, y hoy es parte de nuestro equipo quirúrgico. La compañera de recepción es de uno de los movimientos territoriales y hoy es parte también, por supuesto sigue con su movimiento y articula con nosotros aquí. Y así te podría dar cantidad de ejemplos desde diferentes áreas de trabajo, profesionales de la salud, alfabetizadores, gente que colabora en la cocina. Hay un ida y vuelta porque para que de verdad el hospital sea el pueblo tiene que ser protagonista de esto. Y el pueblo es protagonista a través del voluntariado, de la militancia. Y bueno, y después entre todos y todas llevamos adelante la tarea. Es la raíz de las misiones. Las misiones no son un mero acto de asistencialismo, porque no serviría de nada que nosotros operemos a 5 personas y ya está, porque mañana van a haber otras 5 y pasado otras 5 y dentro de 100 años van a haber miles. Entonces, esto es la forma de trabajar con el empoderamiento del pueblo también, con el fortalecimiento comunitario. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar estas herramientas de salud y educación hacia la comunidad, pero también como una forma de que la comunidad se fortalezca para poder gestionar y exigir lo que le corresponde, que es su derecho a la salud, su derecho a la educación, sus derechos humanos básicos. En nuestros países, el derecho a la salud, los países donde está gestionado el sistema por el sistema capitalista, el derecho a la salud tiene que ver con el ingreso que tenga el ser humano económico para poder acceder. Si bien en nuestro país, en Argentina, la salud es pública y gratuita para todo aquel que no tenga seguro médico, la realidad es que en el sistema de salud pública, al cual deben acudir un 33% de la población, es muy complejo acceder, sobre todo cuando no estás en las ciudades cabeceras. Porque ¿qué ocurre? Que el sistema lo lleva adelante también los profesionales médicos y demás que están formados en universidades con un sistema capitalista y que son los mismos que están en el sistema privado de salud. Por lo cual, salvo excepciones, que por supuesto las hay seguramente muchas, es complejo acceder, sobre todo a la salud visual, que es algo sumamente elitista. Entonces, algún día no debería hacer falta que exista un programa como Operación Milagro, porque la idea es que en algún momento todas las personas puedan acceder a la salud visual en su comunidad, en su territorio. Pero eso en un sistema capitalista hay que construirlo con empoderamiento territorial, empoderamiento del pueblo que exija sus derechos hasta tanto haya un cambio de poder, de situación. La misión para poder sostenerse, primero operaba, y a lo mejor no estábamos tan enfocados hacia la transformación de la comunidad. Creo que la pandemia que nos hizo parar y comunicarnos desde otro lugar y tener tiempo de pensar y reflexionar nos llevó a que los jóvenes plantearan justamente esto, que no dejáramos a nadie que quisiera atenderse, pero que había que trabajar mucho más en el fortalecimiento comunitario. Y bueno, hicieron todo un trabajo de redes muy profundo y es donde creo que fue el gran aporte y es el gran aporte que están teniendo ellos en este momento. Y bueno, ya para ir acabando, ¿cuáles dirías que son los retos a futuro? Desde el centro y la fundación se está trabajando en esto. Primero tenemos como ideal el socialismo, o sea, un sistema político diferente a donde el eje sea el ser humano y no el capital.
que creemos que es indispensable suceda en el mundo, porque de lo contrario no habrá más mundo ni humanidad por lo que estamos haciendo con nuestro planeta, ¿no? Y bueno, nosotros humildemente hacemos esto aquí. Habrá otras organizaciones que lo hacen en otros sitios. Creo que la lucecita de eso, de esa construcción diferente, está acá y, o sea, humildemente reitero, o sea, es una lucecita, está acá con los jóvenes. Y hacia dónde vamos, y hacia construir algo más grande, colectivo, comunitario, a donde estar acá o trabajar en la comunidad no tenga que ver con un pago económico, sino con militancia, con solidaridad, y a donde, bueno, estemos listos para el momento en que haga falta unirnos y transformar la realidad. ¿Cuál es el objetivo final? O sea, Cuba monta una misión internacionalista para operar y ya, o para transformar una comunidad, o para colaborar en transformar la comunidad y que sea sustentable desde todos puntos de vista. Entonces, nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Algo como lo que les decía hace un rato, que no es solo operar y ya. O sea, bueno, nosotros operamos, pero tenemos que sembrar esta forma diferente de salud en los pueblos y también en los profesionales y en el sistema de salud público. No sirve de nada que haya una ONG suelta en el medio de Córdoba operando si no hacemos algo porque todo el país acceda, o todo nuestro pueblo, y se fortalezca nuestro sistema de salud pública, que, como les dije, hay un 33% de la gente que depende de ese sistema. Entonces, hoy lo que pensamos es, así como en su momento pensamos que había que operar en Cuba porque no se podía operar acá, luego en Bolivia, después armamos el hospital, después nos fuimos al territorio, hoy decimos, bueno, vamos a seguir con el territorio, vamos a seguir fortaleciendo la comunidad, nos vamos a fortalecer, pero también vamos a colaborar para que haya muchas operaciones milagros en el sistema de salud público argentino, porque todo el pueblo tiene que poder acceder y porque tiene que cambiar el sistema de salud de nuestros pueblos. Pues con esto terminamos ya este primer podcast de Entre las dos orillas. Esperamos que os haya parecido interesante y que hayáis pasado un ratito agradable con nosotras, y os esperamos en el siguiente capítulo.